buenas a todos y a todas. Hoy daremos comienzo a la última clase virtual de la asignatura Cálculo 1 y nos concentraremos en introducir una familia particular de series denominada serie de potencias. Bueno, comenzaremos por su definición. Una serie que se puede escribir de la siguiente forma: sumatoria con n desde 0 a infinito de a sub n por x menos a elevado todo a la n, donde x es una variable real, a es un número fijo y a sub n es una sucesión, se la denomina serie de potencias centrada en el valor a con coeficientes a sub n. Como ejemplo podemos considerar lo siguiente: la sumatoria o la serie de n factorial por x más 5 elevado a la n. ¿Sí? Si queremos determinar en esta serie de potencias cuál es su centro, veamos que la tenemos que escribir en la forma estandarizada o la que dimos en la definición. Por lo tanto, en las potencias debería aparecer x menos un valor. En ese caso, lo que vamos a hacer es escribir el signo más como menos 5. Por lo tanto, podemos determinar que en esta serie de potencias los coeficientes son n factorial, esta es la sucesión a sub n, y el centro es menos 5. Voy a observar que va a ser de vital importancia determinar correctamente cuál es el centro de una serie de potencia por un resultado que vamos a dar en un rato. Bueno, entonces, notemos que la serie de potencia es una función, pues para cada x obtengo una serie particular. Entonces lo que es lógico preguntarse es: ¿para qué valores de x en R la serie es convergente? Sí, porque en ese caso me devolvería un valor que es la suma de la serie. Bueno, para responder esta pregunta por lo menos sabemos algo parcial, es que si consideramos x igual a a, es decir, si sustituimos x igual a en la fórmula de la serie de potencia, eso se transforma en la serie nula, la serie que todos sus sumandos son 0, y por lo tanto es una serie convergente. Es decir, lo que sabemos es que toda serie de potencia converge en su centro. Entonces, al menos tiene un valor donde converge. Y también nos vamos a querer preguntar dónde la convergencia de la serie de potencia es absoluta y dónde es condicional. Bueno, para poder encarar las preguntas que nos hicimos anteriormente, vamos a recordar dos resultados que fuimos viendo a lo largo de las diferentes clases de series, que son el criterio de D'Alembert o del cociente y el criterio de la raíz enésima. Y recordemos que el criterio de D'Alembert establecía lo siguiente: si nosotros consideramos una serie y para esa serie calculamos el límite cuando n se va a infinito del módulo de an más 1 dividido a n, y esto es igual a L. Si L era menor que 1, la serie a sub n converge absolutamente, y en particular es convergente. Y si L es mayor que 1, la serie a sub n era divergente. Por otro lado, el criterio de Cauchy establecía que si para una serie el límite cuando n se va a infinito de la raíz enésima del módulo a sub n daba L, si L era menor que 1, la serie era absolutamente convergente y en particular convergente, y si L era mayor que 1, donde inclusive podía ser infinito, la serie era divergente. ¿Sí? Estos dos resultados, que los vimos en las diferentes clases, eran criterios generales para determinar dónde una serie converge absolutamente o diverge. Quiero aclarar que el a sub n que aparece en los enunciados no porque tiene que ser el a sub n de los coeficientes de una serie de potencia. Estos son dos resultados generales para una serie cualquiera. Entonces, para atacar el problema que queremos resolver, que es dónde la serie converge, dónde lo hace condicionalmente y dónde lo hace absolutamente, vamos a seguir la siguiente estrategia. Con los dos criterios que vimos recién, el de la raíz y el del cociente, determinamos los x en R donde hay convergencia absoluta. ¿Sí? Para ello nos vamos a valer de que el límite de D'Alembert o Cauchy sea menor que 1. Los mismos criterios nos permiten decir dónde la serie también diverge, que sería donde los límites son mayores que 1. Por otro lado, los puntos donde el criterio no decide, que sería el caso donde L es igual a 1, vamos a usar todos los criterios que aprendimos para series en clases anteriores. Por ejemplo, condición necesaria, comparación, comparación por paso al límite y el criterio de Leibniz. Bueno, pero antes de continuar y empezar a usar las estrategias que dijimos recién, vamos a encontrar o a enunciar una caracterización del conjunto de convergencia o divergencia de una serie de potencias.
Este resultado se lo conoce como el teorema de Abel sobre convergencia de series de potencias. Y este teorema establece lo siguiente. Consideremos una serie de potencia en su forma estándar. ¿Sí? La suma con n desde 0 hasta infinito de a sub n por x menos a elevado a la n. Entonces, se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones. Que la serie converge solo en A. Segundo, que existe un R positivo tal que la serie es absolutamente convergente en módulo de x menos A menor que R y divergente en módulo de x menos A mayor que R. Y tercero, la serie converge absolutamente para todo x en R. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en tratar de desmenuzar este teorema. El teorema establece o caracteriza cuáles son los posibles conjuntos de convergencia de una serie de potencia. Y veamos lo que dice. Dice que puede haber tres casos y la serie de potencia que consideramos satisface solamente uno de los tres casos. El primer caso es que la serie converge solamente en el centro. Es decir, el conjunto o el dominio de la serie de potencia donde es convergente se reduce solamente a un solo punto que es el centro. Otra posibilidad es que existe un R positivo, y aquí abajo vamos a ver una representación gráfica, tal que si yo considero los x que distan del centro en menos que r, es decir, un intervalo centrado en A de radio r abierto, en ese intervalo la serie es convergente. Y además, para todos los x que disten de A en más que r, es divergente. ¿Sí? Y por último, el tercer caso que puede suceder es que la serie converge absolutamente para todo x real, que sería una situación óptima, es decir, para cualquier x que yo sustituya, la serie resulta ser convergente. Bueno, en función del teorema de Abel podemos definir lo que llama el radio y el intervalo de convergencia de una serie de potencia. Al número r, que está enunciado en el caso 2 del teorema de Abel, se lo denomina radio de convergencia de la serie. Así pues, si la serie converge solamente en A, es decir, si converge en un solo punto, entonces por convención diremos que el radio es cero. Fíjense que eso sería centrarme en cero, un intervalo centrado en cero de radio cero es solamente un punto. Mientras que si la serie converge para todo número real, diremos que el R es infinito. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio conjunto de convergencia de una serie de potencias es siempre un intervalo, donde estamos entendiendo por un intervalo que puede ser ocasionalmente un punto, que sería para el caso en que R sea cero, o que puede ser toda la recta cuando R es infinito. A dicho intervalo se lo denomina intervalo de convergencia de una serie de potencias. Y por otro lado, si una serie de potencias posee radio de convergencia R, donde R puede ser, por la convención que hicimos antes, mayor o igual que cero, menor que igual que infinito, entonces todo intervalo cerrado que esté estrictamente contenido en el intervalo de convergencia, en dicho intervalo la serie converge absolutamente. Es decir, si R1 es un número que es menor estricto que el radio de convergencia, vale que la serie converge absolutamente en todo intervalo que se escriba como de la forma x menos a menor o igual que R1. Entonces, usando un poco el teorema de Abel y las consideraciones que hicimos recién sobre el radio de convergencia, consideremos lo siguiente. Tenemos una serie de potencia. Y supongamos que la serie de potencia posee un radio de convergencia que no sea ni cero, es decir, que no sea solamente el centro, y que no sea toda la recta. Dicho de otra forma, es que tiene un radio de convergencia finito. Notemos que la desigualdad que establecía el teorema de Abel, que era módulo de x menos a menor que r, se puede escribir como un intervalo. Todos los x que están entre a menos r y a más r. ¿Sí? Cuando x es uno de los extremos del intervalo, es decir, cuando x es a más r o a menos r, cualquier cosa puede suceder sobre la serie de potencia, porque si uno repasa el caso 2 del teorema de Abel, puede suceder que ahí la serie sea convergente en uno o en ambos extremos, o podría ser divergente en ambos extremos. Noten que no está determinado por el teorema de Abel. Por lo tanto, si una serie de potencia tiene R finito, es decir, radio de convergencia finito, y no nulo, hay cuatro posibilidades para el intervalo de convergencia.
Puede ser el intervalo abierto en ambos extremos, a menos r, a más r. Puede ser que sea abierto en a menos r y en a más r, es decir, que en el extremo derecho resulta ser convergente. Puede ser los casos que restan, que es que sea convergente en el extremo izquierdo y no en el derecho, o convergente en todo el intervalo, incluyendo los extremos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a querer hacer en este punto es, dado una serie de potencias, encontrar el intervalo de convergencia. ¿Sí? Bueno, para ello vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a hallar el intervalo de convergencia y el radio de convergencia para la siguiente serie de potencias. Suma con n desde 0 hasta infinito de n cuadrado sobre n más 2 por x menos 5 a la n. ¿Sí? Podemos notar que como la serie está dada en su forma estándar, podemos determinar fácilmente cuál es el centro, que es a igual 5, y cuáles son los coeficientes. La sucesión a sub n, que es n cuadrado sobre n más 2. Bueno, entonces, lo que podemos anticipar para esta serie de potencias es o que la serie de potencias solamente converge en 5, que es el centro, y era el primer caso del teorema de Abel, o que la serie de potencia converge en un intervalo de radio finito r centrado en 5, o que la serie de potencia converge en toda la recta. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es determinar en cuál de esas tres situaciones nos encontramos. Es decir, si R tiene radio de convergencia nulo, tiene radio de convergencia finito o tiene radio de convergencia infinito. Para ello lo que vamos a hacer es encarar toda la serie, porque esto son todas las entradas o sumando de las series, vamos a todos los sumandos aplicarle alguno de los criterios que dijimos. D'Alembert o Cauchy para determinar dónde hay convergencia absoluta o divergencia. Entonces, en este caso vamos a aplicar el criterio de D'Alembert. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el límite cuando n se va a infinito del módulo de quién. Notemos que lo que tenemos que poner, que acá para el criterio de D'Alembert era el término de orden n más 1 dividido el término de orden n, donde el término para la serie es toda esta expresión, porque esos son los términos que voy sumando en una serie de potencia. Entonces, fíjense que nos quedan, al sustituir n más 1 nos queda esta expresión, y esto es la expresión correspondiente al término n. Bueno, entonces, trabajando un poco algebraicamente y manipulando, nos queda esto, podemos separar el módulo, porque hay términos que son positivos y salen fuera del módulo, y por lo tanto nos queda un límite que tiene una parte que depende exclusivamente de n y una parte que depende exclusivamente de la variable x. Por lo tanto, cuando n se va a infinito, como esta expresión se va a 1, nos queda que el módulo, el valor del límite, perdón, es el módulo de x menos 5. Entonces, ahora vamos a usar los resultados que teníamos. Notemos que si el módulo de x menos 5 es menor que 1, por el criterio de D'Alembert, la serie converge absolutamente en todo este intervalo. ¿Sí? Esto es un intervalo abierto alrededor del 5. Mientras que si el módulo de x menos 5 es mayor que 1, la serie diverge. Entonces, reescribiendo un poco eso, tenemos que si x está entre 4 y 6, que es esta desigualdad, la serie converge absolutamente. Mientras que si x es menor que 4 o x es mayor que 6, la serie es divergente. Entonces, tenemos caracterizado casi todos los puntos donde la serie converge o diverge. Los únicos puntos que nos falta estudiar la convergencia o divergencia es en x igual 4 o en x igual 6, que notemos que corresponderían al caso del criterio de D'Alembert para valor del límite igual 1. Entonces, ahora lo que nos tenemos que concentrar es determinar qué le sucede en los bordes del intervalo, es decir, qué le sucede en x igual 4 o en x igual 6. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a considerar x igual 4 y vamos a reemplazar en la serie de potencia. Cuando hacemos eso, nos queda una serie numérica estándar de las que veníamos haciendo previo a la sección de serie de potencias y en la cual podemos determinar si es convergente o divergente. Notemos que cuando reemplazamos x igual 4, en este caso particular, nos queda esta serie que es una serie alternada. ¿Sí? Pero, por ejemplo, es fácil ver que el límite de esta sucesión, n cuadrado sobre n más 2, es no nulo. Entonces, considerando subsucesiones pares o impares, no se cumple la condición necesaria
Por lo tanto, para x igual 4 la serie es divergente. Bueno, para finalizar este ejemplo tendríamos que estudiar qué le sucede al único punto, que es el x igual 6, que no sabemos si la serie converge o diverge. Bueno, la forma de encarar este problema va a ser análogo a lo que hicimos con x igual 4, que es sustituir en la expresión de la serie de potencia y ver qué podemos afirmar sobre la serie numérica que queda asociada. Bueno, en este caso la serie numérica es esta y es inmediato ver que no satisface la condición necesaria, es decir, el límite de n cuadrado sobre n más 2 es distinto de 0. Por lo tanto, podemos afirmar que para x igual 6 la serie diverge. En resumen, la serie con n desde 0 hasta infinito de n cuadrado sobre n más 2 por x menos 5 todo elevado a la n, que es una serie de potencia centrado en 5, converge absolutamente si x pertenece al intervalo abierto 4, 6 y diverge si x es menor o igual que 4 o x es mayor o igual que 6. Es decir, podemos afirmar que el intervalo de convergencia es el intervalo abierto 4, 6 y el radio de convergencia es r igual.